Bueno, de nuevo con ustedes, vamos a continuar. Estamos hablando en el bloque 1, en una de las partes de los temas. Era la propuesta que hacía Izquierda Unida sobre un plan de limpieza y mantenimiento de la dehesa Boyal y también la problemática de reversión, de privatización del tema del Palacio de Congresos y del Terri. Y en ese momento estábamos ahí, los que nos estaban siguiendo pueden... Entonces, una de las cosas que yo preguntaba es que le preocupa a la gente, oye, esto de reversión, ¿qué puede ocurrir? Y es que si no se aprueba, ¿no? Este plan de urbanización, podrían los dueños quedarse con lo que ya está hecho. Vamos además, a ver, el acuerdo es el siguiente. El ayuntamiento da unas cosas a una empresa privada y la empresa privada le da otros bienes, ¿no? En este caso, terrenos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se le pagaba a esa empresa? Pues a esa empresa se le pagaba con terrenos. Unos terrenos que iban a ser urbanos y que estaban recogidos en el nuevo POM y que antes allí, de esos terrenos... ¿en el mismo sitio, los terrenos allí o no en otro sitio? No, allí cercanos. Están cercanos, en la carretera de Brazatortas, están cercanos, pero iban a ser urbanos y por tanto se podían construir, por ejemplo, chalés adosados, ¿no? O sea, tú podías sacarle un rendimiento a esos terrenos que te iban a dar. ¿Qué ocurre? Pues que el ayuntamiento se comprometió en 3 años que el POM estuviese resuelto y aprobado. Y no ha sido así. Han pasado ya 6 años y esos terrenos siguen siendo rústicos y por tanto esa empresa no ha cobrado. Y por tanto puede exigir que como no le han pagado, pues dame lo que era mío, ¿no? Que eran los terrenos originales. Ese es el problema en realidad. ¿Y por qué? La cuestión es por qué no se ha aprobado el POM, ¿no? Después de los años que han pasado. Bueno, pues es que un plan de ordenación municipal es una cosa bastante complicada, lleva muchísima documentación, el ayuntamiento lo mandó inicialmente, tuvo unas rectificaciones, se volvió a pedir más datos desde la Junta, al cabo de un tiempo se mandaron, o sea, el tema está que se mandan y faltan cosas, o sea, el tema está entre el ayuntamiento y la Junta y no se acaban de enviar por parte del ayuntamiento todo lo que se está pidiendo desde la Junta y la Junta no acaba de ver toda la documentación de acuerdo para que ese plan de ordenación municipal se apruebe. Pero yo también tengo que decirte una cosa y es que nosotros ese plan de ordenación municipal, el Partido Popular no estaba de acuerdo. Y no estaba de acuerdo porque suponía pues una pérdida de valor de las casas y de los solares de Puerto Llano para todos los ciudadanos de Puerto Llano que tienen una casa o un solar importante. Y te cuento el tema, un poquito, el tema, la idea fundamental que si hubiésemos sido capaces de llegar a un acuerdo, pues a lo mejor hubiese sido todo más simple. Ahora mismo muchísimas casas de Puerto Llano tienen una anchura, hay muchas anchuras evidentemente, pero hay muchas que tienen una anchura de 20 metros. Bueno, pues cuando tú vas a construir en aquellos momentos, en el 2008, que realmente se llevaban muchas casas y se hacían bloques y tal, con el nuevo plan de ordenación municipal, el máximo que puedes construir son 15. Por tanto, todo lo que tú tengas de más, si tienes 20 o 25, lo has perdido. Si tú tenías un solar de 30 metros de ancho desde la entrada, pues solamente podía, o sea, el valor te pasaba a la mitad, ¿no? Te pasaba a la mitad. Porque al final lo que te dan es una parte, un porcentaje de lo que vale construido hacia arriba y hacia atrás tu solar, ¿no? Entonces, eso suponía una pérdida que como mínimo era del 25% para toda la gente que tuviese un solar, una casa. Y nosotros no estábamos de acuerdo porque esa anchura se podía haber incrementado hasta los 20 metros para evitar esta pérdida de valor de los solares de Puerto Llano. Y en aquel momento, pues como había mayoría absoluta del PSOE, pues no hubo ninguna intención, ni siquiera asomo de intentar negociar o llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición. Respecto al tema de los pinos, ¿no? Sí, los pinos, porque todo el mundo sabe, la dehesa Boyal es una zona de los pinos, la que yendo hacia Mestanza está a mano izquierda. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Izquierda Unida, o sea, están diciendo una cuestión razonable, la suciedad es tremenda, está todo muy dejado. Yo creo que hacer una campaña para sensibilizar a la gente de que realmente los pinos tiene un valor, es un intangible para Puerto Llano, de un valor, siendo una ciudad industrial, con tanta contaminación, en tener ese pulmón ahí, todos esos pinares inmensos, pues realmente tiene un valor incalculable para los ciudadanos de Puerto Llano. ¿Estaba eso como para...? Estaba muy mal, está muy mal. ¿No has pasado por allí últimamente? No, yo no voy a andar por allí, ¿no?
Bueno, pues algún concejal del equipo de gobierno está por allí, hasta el mismo retirando su ciudad. Fíjate si estará mal. Yo creo que hay que hacer una campaña y decirle a la gente joven, a la gente mayor, a todos los ciudadanos de Puerto Llano, que eso es de todos, que lo tenemos que cuidar y que lo tenemos que traspasar a las generaciones futuras y que tenemos que tener que cuidarlo y mantenerlo. Jesús, yo digo, después de lo que nos decía Chema sobre el tema de verdad que había que entregar para que urbanizara, yo creo que es un buen momento, porque ahora que no hay, el tema no se vendería nada, pues ahí tienen los terrenos y que hagan chalés. Nadie va a hacer chalés, porque lógicamente... Sí, pero tú cumples el compromiso, pero es que cumples el compromiso con las sí, bueno, pero que yo digo, pues muy bien, que se resolucione el tema del plan, que se lleve a cabo el plan, porque al final es que no se va, es imposible hacer nada, si no se vende dentro del pueblo, menos fuera, ¿no? Yo creo que se tenía que buscar una solución, porque lo que sí es flagrante una es que se hubiera que revertir. Sería una barbaridad un plan, el Palacio Congreso. Y los propietarios, seguramente con la legitimidad que le da la ley y lo escrito en un contrato, pues pudiera pedir la reversión de esos terrenos, no solamente ya de los terrenos, que en última instancia, bueno, pues si tienes los terrenos donde no vas a construir, bueno, pues son para ti, si no me ha costado nada. El problema es que ahí se ha habido una inversión que podríamos denominar como un inmovilizado, que realmente en la actualidad no sirve absolutamente para nada, simplemente para recordarnos lo mucho y mal que se ha gastado ahí. Cada vez que se pasa por el Terrio, se ve el Palacio de Congresos, cuando pasamos por allí, pues inevitablemente a mucha gente se le viene la idea, los millones de euros que se han malgastado en esas obras que realmente no han creado ningún tipo de valor añadido, ni han creado empleo estable, ni han supuesto prácticamente nada, simplemente que estén ahí. Y como alguien me dijo una vez, es que el Palacio de Congresos cerrado gana. Claro, es decir, estando cerrado gana, porque perdemos menos, en tanto en cuanto que los costes se limitan. Eso es algo tremendo. Y parece ser que hay un compromiso verbal de los propietarios, los hermanos Calado, según se les... Yo no tengo el placer de conocerlos, pero alguna vez he oído referencias de ellos, ¿no? De que son los propietarios de estos terrenos. Todo lo de Peñarroya... Sí, parece ser que incluso ellos lo obtuvieron por prácticamente nada de la antigua Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, y eso que se denominaba antaño pues un terreno de arqueología industrial, lo que de alguna manera hacía referencia al pasado minero de Puerto Llano, un paisaje prácticamente lunar en términos mineros, pues se intentó también de alguna manera especular con ellos, porque construyendo allí el Palacio de Congresos y teóricamente mejorando lo que es el Terri, pues iba a permitir allí la construcción de viviendas y poner en valor unos terrenos que al final revertirían lógicamente en beneficio de los propietarios primeros. Es una barbaridad lo que se hizo, lo que se gastó, y desde luego ya sería el sumum de la barbaridad si realmente estos propietarios, probablemente con toda la legitimidad jurídica, pidieran la reversión y la recuperación de los terrenos y de los bienes inmuebles allí construidos. Sería de luego, ya sería tremendo. Y el tema que hablabais y que hablaba Chema de la desabollar, efectivamente, qué decir sino que haya una campaña de concienciación cívica de que los ciudadanos de Puerto Llano que van o que vamos allí cuidemos aquel espacio que es de todos y que evitemos a toda costa pues generar allí la suciedad y el deterioro y el vandalismo que a veces allí se ha generado, se está generando, ¿no? Pedirle también al ayuntamiento que dentro de sus posibilidades, que hoy en día me consta que no son muchas, pues atienda, vigile y limpie en la medida de lo posible aquel espacio que es de todo. También aquí pues insistir y reiterar que la dehesa Boyal es otro fallido de las inversiones que se han hecho con cargo a los fondos Miner. Me consta que se puso mucha ilusión en aquello, también un poco en la reforestación del cauce del río Jailén. Se le dio aquello mucho, crear un corredor verde de lo que era el río Jailén y construir lo que se construyó en la dehesa Boyal, y desgraciadamente eso actualmente está prácticamente inutilizado, infrautilizado. Allí también se ha enterrado muchísimo dinero y al final creo que lo que nos queda son unas instalaciones que también están ya en franco deterioro y encima un pufo económico de varios cientos de miles de euros que también, según ya la justicia, revertirá en nuestro ayuntamiento, que tendrá que afrontar los gastos de indemnización de los trabajadores y también pues de las instalaciones y del consumo de energía eléctrica que no se ha pagado, etcétera. Repito, desgraciadamente otro fallido de unos años de vinos y rosas que se terminaron y que sin embargo nos han dejado de herencia deudas
muy, muy elevadas y desde luego un muy mal sabor de boca de errores de planificación graves, gravísimos, y no solamente imputables a la coyuntura económica, que ha sido muy negativa, sino que las personas que entonces tenían la responsabilidad de diseñar el futuro de Puerto Llano, yo creo que no tenían los pies en el suelo y se dejaron llevar por proyectos megalómanos, creyéndose que eran bastante más de lo que realmente eran. Bueno, tenemos un tema aquí en el bloque que podemos abordar, que es el Tribunal Constitucional desestima el recurso socialista a la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, ya que la sentencia de este tribunal del 5 de febrero admite que la reducción del número de diputados a elegir que propone dicha Ley Electoral de Castilla-La Mancha no favorece la mayor proporcionalidad del sistema electoral, por lo que se establece en 33 el número de diputados a elegir en las elecciones autonómicas. Según el recurso socialista, la disminución a 33 diputados del Parlamento castellano-manchego haría que la Cámara quedara disminuida la capacidad para hacer leyes, algo ante lo que el Tribunal Constitucional considera que no se queda reducida su autonomía legislativa. Por lo que el secretario general del PSOE Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, manifestaba que la reducción del número de diputados puede ser constitucional, pero es un atropello democrático y un intento de pucherazo. Y la senadora de Toledo, portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carmen Río Lobos, manifestaba que en el PSOE lo que se intenta es tapar con críticas la resolución dictaminada por el Tribunal Constitucional y que después de 30 años de socialismo ha tenido que ser el Gobierno popular, del Partido Popular, quien haya dado soluciones al problema del agua en Castilla-La Mancha. Esto es un poco lo que... La pregunta es, ¿entendéis que se queda mermada o no con menos diputados, con menos... o efectivamente no eran necesarios tantos diputados? ¿Y qué relacionáis con respecto a otras comunidades en número de diputados? Vamos a ver, José Carlos. Yo creo que a mí me parece absolutamente congruente la posición de la presidenta Cospedal. Hace 3 años y medio, un poquito más, se nos ha pedido, en primer lugar, a todos los trabajadores de la Junta, a todos los funcionarios y en general a todos los castellanos manchegos, se nos ha pedido que nos apretásemos el cinturón y que había que hacer más con menos en prácticamente todos los trabajos. Entonces lo lógico y lo congruente es que los políticos sean los primeros en dar ejemplo y que se aprieten también el cinturón y que hagan más con menos. Y a mí me parece absolutamente, me parece que es lo lógico y lo congruente y lo que procede. Por eso, a partir del 24 de mayo, en la próxima legislatura, en vez de haber 49 diputados regionales, como hay en este momento, puede haber 33, va a haber una reducción de 1/3. Y dicho esto, pues a nivel político lo que supone pues es el tercer varapalo que se lleva el señor García Paje, porque ha optado por la vía judicial y por llevar todas sus diferencias con el gobierno regional al Tribunal Constitucional, y esta es la tercera vez que pierde en el Tribunal Constitucional. Primero fue la eliminación de los sueldos de los diputados regionales, que presentó un recurso y lo perdió. Después ha sido el recurso que presentó contra el Estatuto de Autonomía, el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que también lo perdió, y ahora ha perdido el recurso que ha presentado contra la ley electoral. Sí, pero también ha habido favorables, ¿no? Porque me parece que a los funcionarios que se echaron de la Junta han habido que reinsertarlos otra vez de nuevo, ¿no? Sí, pero eso no ha sido en el Tribunal Constitucional. Ya, bueno, pero me refiero a denuncias hechas Pero esas denuncias no eran suyas, eran de los sindicatos, me parece, Sí, eran de los sindicatos de enseñanza. Yo creo que la vía política, yo creo que en general la política hay que dilucidarla en el campo de batalla político, en los plenos y no en los tribunales, ¿no? Si te vas a los tribunales, la gente, yo creo que los ciudadanos se pierden, ¿no? Y en este caso, además, yo creo que los argumentos no eran congruentes, especialmente, ¿no? Porque el argumento que se estaba dando es que con esta nueva ley electoral no iba a haber pluralidad política, iba a haber menos, el arco parlamentario iba a ser menos plural y que la votación de los ciudadanos no iba a estar representada proporcionalmente. Esos son los argumentos que ha dado el PSOE, ¿no? Y en el primer caso, con la aplicación de esta nueva ley electoral, según dicen las encuestas a día de hoy, el próximo 24 de mayo
va a haber previsiblemente 3 partidos políticos representados en Toledo, en las Cortes Regionales, y en la historia democrática de Castilla-La Mancha siempre ha habido 2. O sea, Bueno, para haber uno más. por las circunstancias. Ha llegado a haber 3. A haber 3. O Izquierda sea, Unida ha llegado a tener, Llegado a tener también. algunos. Y además bueno, sí es cierto. las Es cierto. circunstancias no eran las Uno, mismas. Un ¿no? evidente caso de transfugismo político porque Sí, efectivamente. Un portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Regional rápidamente en época de Bono, ¿verdad? se pasó al PSOE y ha tenido una larga vida política dentro del grupo parlamentario socialista. Es cierto, pero bueno, uno. Sí, alguna vez ha habido. Sí, pero Como las contraejemplo circunstancias en no estos está mal. momentos sabemos que la pluralidad no puede venir porque haya menos reducción o tal, sino porque aparece un movimiento político que... El otro argumento que se está dando, que la representatividad, hombre, pues en lo que voten los ciudadanos de Castilla-La Mancha, evidentemente el número de diputados que se sienten en Toledo en las Cortes pues va a ser proporcional a lo que voten los ciudadanos. Es que no hay base, yo no le veo base a lo que han presentado. Y yo el último comentario que quería hacer es que la verdad es que el señor García Paje lo que tenía que hacer es dejarse de enredar, dejarse de irse a cenas con Bono y con Zapatero y con Podemos y dejar de presentar recursos que al final lo único que hacen es retrasar la acción de gobierno y ponerse a trabajar por Castilla-La Mancha y ponerse a trabajar por su partido, porque os quiero recordar que a día de hoy también las encuestas dicen que es muy probable que el Partido Socialista Obrero Español en Castilla-La Mancha obtenga los peores resultados de su historia. Entonces, que se ponga a trabajar y a enredar menos. Yo no creo, Jesús, que esté de acuerdo en eso, ¿no? Jesús, Yo, como siempre digo, el día 24 de mayo a las 9:10 de la noche sabremos realmente lo que hemos votado los castellano-manchegos. Y, por tanto, al día siguiente o esa misma noche será cuestión ya de analizar en términos cuantitativos lo que se ha votado y lo que se ha dejado de votar. Yo sí quiero decir que no me ha parecido especialmente afortunada la utilización del término pucherazo por parte de García Paje para hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional. No, esto me recuerda a mí a opiniones de nacionalismos radicales de otros territorios de España, que cuando hay una sentencia de un tribunal que no les da la razón, rápidamente intentan desvalorizar y desprestigiar al tribunal porque no le ha dado la razón. Cuando se pleitea, pues generalmente el fallo de la justicia, que suele ser inapelable, al menos ya en su alta instancia, pues tiene que, nos guste o no nos guste, tiene que ser aceptado y bien, aunque no se comparta, pero tiene que ser aceptado. Y personas que simbolizan el poder político y que representan a una parte del electorado y de la ciudadanía, tienen que tener mucho cuidado en expresar ciertas frases o ciertas palabras que en poco ayudan ni a la convivencia ni tampoco les ayuda a ellos. Por tanto, creo que ahí no ha estado muy afortunado García Paje al utilizar el concepto de la palabra pucherazo para definir o referirse a una sentencia que ha sido contraria a lo que él y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español del Estado, pues consideraba que era algo que bordeaba o que estaba dentro de una cuestión claramente no acorde a nuestra Constitución. Dicho esto, yo sí quiero decir que me parece que una ley electoral que no permita que todos o los ciudadanos que emiten su voto puedan tener derecho o posibilidad de tener la representación parlamentaria, me parece que es un sistema electoral ineficaz e injusto. Digo la palabra injusto e ineficaz no en términos de legalidad, perfectamente legal porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional y por tanto hay que acatarlo. Es legal y es legítimo. Pero creo que no es justo en tanto en cuanto que un sistema de representación tan mayoritario como el que se ha aprobado para nuestras elecciones en Castilla-La Mancha dejará fuera de la representación parlamentaria a un sector, yo diría que importante, de nuestra ciudadanía, ¿no? Es verdad que parece ser que lo que se avecina será no un sistema bipartidista, sino que habrá más de 2 partidos, quizás 3, pero seguramente se quedarán algunos partidos fuera de la representación parlamentaria con porcentajes de voto que pueden estar en torno al 5% en términos globales, y creo que eso a mí me parece que no es positivo. Un sistema electoral, no solamente el nuestro, sino cualquier otro sistema electoral a nivel de Estado, que no garantice la proporcionalidad y la representación de todos aquellos partidos que tengan un cierto apoyo parlamentario de ciudadanos, me parece que es negativo. Y ya lo hemos comentado una vez aquí que otra, y yo me expresé en su momento también contrario a la reforma electoral del presidente Barreda. También me parecía una ley electoral que de alguna manera dificultaba enormemente la entrada de una tercera fuerza política a nuestro Parlamento regional,
y creo que reconociendo la legitimidad en términos jurídicos, porque efectivamente Chema lo ha dicho y es verdad, el propio Tribunal Constitucional ha legitimado su fallo diciendo que el número de diputados desde luego no afecta a las posibilidades de triunfo de ningún partido, porque al igual que teóricamente puede parecer que este sistema beneficia al Partido Popular, si el que realmente obtiene el mayor número de votos es el Partido Socialista, el beneficiado será el Partido Socialista o una tercera fuerza política. Creo que no hay duda sobre el carácter democrático de la ley, pero creo que al no reconocer y al no recoger la proporcionalidad que se corresponde con la voluntad popular, creo que la ley queda un poco floja. Pero esa proporcionalidad es mucho menor. Pero yo no utilizo la palabra ni pucherazo, ni muchísimo menos. Pero mucho simplemente menor que me parece injusta en términos de representatividad. Pero esa tanto por ciento para poder entrar a un partido pequeño ¿es similar al que hay en otras comunidades o no? Este es mucho más exigente. Los sistemas electorales regionales españoles de alguna manera beben en el sistema electoral del Estado. Utilizan un sistema mayoritario basado más o menos en lo que es el sistema DON, en donde se beneficia enormemente al partido que gana, le cuesta menos votos sacar diputados y al segundo partido también le beneficia, aunque menos que al primero. Es legítimo y de hecho en muchos países europeos pues se prima siempre al partido que gana, para garantizar un poco la gobernabilidad y que un parlamento o unas cortes no se atomice, que haya muchos grupos y que dificulte la tarea de gobierno. En Francia, que al final si eso es dan legítimo. 2 vueltas o 3 vueltas con América. Luego, no solamente es legítimo en términos éticos, sino también estéticos. Y por tanto, el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho. Pero no podemos, yo no creo que sea el bueno que, por ejemplo, si Izquierda Unida, por ejemplo, que ha tenido siempre mucha dificultad para tener representación parlamentaria en el Parlamento regional, obtiene a nivel de Castilla-La Mancha 150 o 200.000 votos, que esos votantes no tengan algún tipo de representación en el Parlamento regional. Creo que eso de alguna manera habría que... Estoy hablando un poco en el pasado. Lo que pueda ocurrir en el mes de mayo de este año no lo sabemos porque parece ser que todo está muy abierto. Pero hasta ahora a Izquierda Unida, y pongo el ejemplo de Izquierda Unida, le ha sido tremendamente complicado, a pesar de que tiene un cierto apoyo ciudadano en muchos sitios, pues obtener representación parlamentaria. Y eso creo que no es bueno. No es bueno porque no es bueno para la democracia ni para la calidad de la democracia. Creo que los sistemas tienen que garantizar también que las fuerzas minoritarias, que ya tienen un porcentaje de votos, no voy a decir muy importante, pero al menos significativo, no estamos hablando de grupúsculos que obtienen el 0,5% del censo electoral, estamos hablando de fuerzas que tienen pues el 4, el 5% en términos globales, que en algunas localidades incluso llegan a los 2 dígitos, pues creo que deberían de tener presencia activa y su voz se debería de escuchar en el Parlamento regional. Creo que con esta ley pues vamos a seguir básicamente con los mismos parámetros que con anterioridad, aunque reitero que la irrupción de una tercera fuerza política pues puede de alguna manera cambiar ese bipartidismo que hasta ahora hemos conocido, salvo algún hecho muy puntual de la presencia de algún diputado de Izquierda Unida en nuestro Parlamento regional. Desde luego yo lo que sí auguro es que probablemente Izquierda Unida lo seguirá teniendo muy complicado y el resto de los partidos que se puedan presentar, Ciudadanos, UPyD, lo tendrán tremendamente complicados entrar en el Parlamento regional, aunque obtengan unos cientos de miles de votos, que creo que eso ya sería suficiente para que tuvieran alguna presencia directa en nuestras cortes regionales. Y en cuanto al número de diputados, ¿es similar la proporcionalidad que hay, como te preguntaba antes, con respecto a otras comunidades o no? Aquí va a ser mucho menor ha habido otras comunidades autónomas que también han reducido el número de diputados, ¿no? Tendría que hablarte de memoria, no sé si en Galicia, en Castilla y León, ha habido otras que han reducido. Hay que tener en cuenta una cosa, José Carlos, es que nosotros somos una de las comunidades más endeudadas de toda España. Yo creo que Cataluña, después de Cataluña y Valencia, ahí tenemos que estar entre el puesto 2 o el puesto 3. Y realmente nosotros no somos una comunidad de las más ricas, entonces las razones para hacer esta reducción yo te lo he comentado antes, y es que tenemos que apretarnos todos el cinturón, ¿no? Solamente un comentario quería hacerte. Muy rápido ya. Que el tema de que se ha hablado que esto es un pucherazo, lo hemos comentado más de una vez. Me da la impresión que es una pataleta, de verdad, porque el sistema anterior que se ideó y se aprobó para las anteriores elecciones de 2011, todas las provincias eran pares, salvo Ciudad Real, o sea que con un solo voto de un ciudadano que votase más al PSOE que al PP, Barreda era presidente. Y en este caso, además, se ha dado la opción, se ha ofrecido el poder negociarlo. Está claro, Chema, yo creo que ha quedado claro. Vamos a irnos unos minutos más a publicidad y volvemos de nuevo con ustedes.